Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ok, muy bien, chicos. Bueno, primero que nada, espero que hayan tenido una buena semana. Eh, Les comento que la mía no estuvo tan bien. He estado muy enfermo, muy enfermo. Tengo una tos terrible. Entonces vamos a intentar dar la clase el día de hoy. Así es un poco, es corta la clase de hoy. Eh, Vamos a ver cómo nos va. Ok. Ay, vamos a ver cómo nos va. Muy bien, chicos. Les comento que ahora al finalizar la clase les voy a hablar sobre lo que es el proyecto para que lo puedan empezar a realizar. Pero eso ahora que terminemos la clase como tal. La clase de esta semana nos toca ya coagulación o lo que es los sistemas de hemostasia primaria y secundaria. Ya hemos visto un poco de esto y ya vamos a ver por qué. Pero bueno, vamos a definir primero la hemostasia como tal, que es el conjunto de procesos biológicos cuya finalidad es mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular para evitar detener la pérdida de sangre tras una lesión. Es importante que entonces esta hemostasia va a procurar que si tenemos una herida, esta se cierre y no tengamos esta pérdida de sangre. Pero toda herida, luego de que es cerrada mediante los mecanismos de la hemostasia, también es necesario quitar esos mecanismos para evitar la salida. En el caso de la hemostasia vamos a utilizar diferentes tapones, lo que nosotros popularmente hemos llamado granos, pero eh, está prohibido llamarles así, ¿verdad? Son tapones. Eh, en este caso, una vez que ya el tapón se forma y la herida sana, también yo necesito luego quitarlo para restablecer el flujo sanguíneo. Okay, yo no puedo dejar ese tapón ahí porque me va a estar obstruyendo el paso de la sangre como tal. Entonces, todo el sistema de la hemostasia no solo es el hecho de evitar que la sangre salga, sino también de que el flujo se restablezca correctamente. Tenemos dos tipos de hemostasia, la primaria y la secundaria. En esta hemostasia primaria,
es el primer paso que vamos a tener a la hora de cerrar una lesión. Esta hemostasia primaria se va a componer principalmente de un trombo o de un tapón plaquetario. Esta hemostasia primaria va a estar siendo favorecida o va a estar siendo constituida por plaquetas. Entonces, ya que vimos en la clase anterior las plaquetas, estas plaquetas al llegar al endotelio, al estar la herida, y unirse y agruparse, crear esos grumos, esto va a ser la hemostasia primaria. Luego de que este primer tapón se forma, este tapón es lo que se le conoce como un tapón blando, ¿verdad? Entonces, llega la hemostasia secundaria, que ya aquí lo que van a intervenir es una serie de proteínas que tenemos en nuestro torrente sanguíneo que llegan a unirse a este tapón blando y a cerrar, ya ahora sí, de una manera firme, esa herida. ¿Ok? Estos ya van a formar lo que se conoce como el trombo estable. ¿Ok? Entonces, es importante, como les digo, que una vez que nosotros tenemos esta hemostasia primaria y secundaria actuando, una vez que ya la herida sana como tal, nosotros vamos a tener un sistema llamado fibrinolisis que lo que va a hacer es romper ese coágulo, romper ese trombo para que la sangre fluya de manera correcta. Entonces, en el sistema de la hemostasia, vamos a tener que lo primero que se va a formar, bueno, primero que va a suceder, la señal como tal es un daño vascular. ¿Okay? Es una herida, es una ruptura de nuestro tejido vascular. Al haber esta herida, vamos a tener exposición de colágeno. ¿Okay? Además de otros factores que se encuentran dentro de la dermis, ¿verdad? Entonces, al romperse, nuestros vasos, nuestras venas, nuestras arterias en general, se exponen diferentes factores, el colágeno tal vez es el más característico, y se generan diferentes señales. El cuerpo por sí mismo sensa esta ruptura y gracias al sistema que lo vimos la semana anterior, el sistema simpático, va a haber una vasoconstricción que me va a ayudar a disminuir el flujo sanguíneo, lo cual favorece a que mis plaquetas se agreguen. Pero también vamos a tener entonces una reacción de las plaquetas al sensar ese colágeno, que ya lo habíamos visto, se expone, las plaquetas determinan eso y empiezan a liberar sus gránulos, lo cual secretan diferentes componentes que contienen sus gránulos para favorecer la agregación plaquetaria, pero también para favorecer el proceso de la coagulación. ¿Okay? Entonces, con esta agregación plaquetaria tenemos el tapón hemostático primario, que fue lo que habíamos venido estudiando en la clase anterior. Ahora vamos a concentrarnos en este camino, donde ya entran la exposición de otros factores, muchos que son ya sea del tejido como tal, otros de las plaquetas como tal, y la coagulación empieza a darse. Se da la formación de una proteína llamada trombina y la cual se convierte en fibrina para formar este tampón hemostático primario. Ya vamos a ver con más detalle esto. Ok, entonces es igual un repaso, como tenemos las plaquetas que están ahí en reposo, circundantes, tranquilas. Hay exposición del colágeno como tal, ¿verdad? Hay salida de diferentes factores. Las plaquetas cambian de forma, se activan, se secretan, empiezan a agregarse, liberan sus gránulos, atraen más y se genera el trombo plaquetario, trombo primario. ¿Ok? Y esto es ya ahora sí de lo que vamos a entrar en detalle en la clase de hoy. Esto es lo que se conoce como la cascada de la coagulación. ¿Ok? La cascada de la coagulación se compone de 13 diferentes proteínas, 13 diferentes factores, los cuales se van a dividir en 3 caminos, 2 distintos y uno llamado camino común, para llevar a final de todo este proceso, todos estos recorridos, la formación de ese trombo estable. Ok, entonces vamos a tener 2 caminos, les dije. La vía extrínseca,
y la vía intrínseca. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas dos vías? Simple y llanamente, ¿quién o por dónde se activa la cascada de la coagulación? Cascada de la coagulación se me puede activar por la vía extrínseca o se me puede activar por la vía intrínseca o puede activarse por las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Dependiendo de los factores que se estén presentando. Y luego ambas vienen a converger aquí abajo en esta que es conocida como la vía común. ¿Por qué? Porque las dos vías convergen acá. Entonces esto parece como si fuese una Y. Camino por acá y convergen en la vía común. ¿Ok? Muy bien. Como les mencioné, estas cascadas, estas vías, se caracterizan por una activación seguida de la otra. Entonces, por eso se le llama una cascada. Entonces, yo voy a tener la vía extrínseca que va a ser activada gracias al factor tisular. Se le conoce también como la vía rápida. ¿Okay? Esta vía activa mucho más rápida la coagulación. ¿Okay? Entonces, el factor tisular viene a activarme la vía extrínseca. Entonces, mi factor tisular va a venir y va a provocar que el factor 7 se me active. Y el factor 7 activado, junto con ese factor tisular, me viene y me activa al factor 9. El factor 9 me activa al factor 10 y el factor 10 activado me activa al factor 2. Y el factor 2 me activa al factor 1, que ya es el fibrinógeno que se convierte en fibrina. Esto les va a parecer un trabalenguas, ¿ok? Pero tranquilos porque ya lo vamos a ver con mucho más detalle. ¿Okay? Lo que quiero que noten ahorita es esta cadena, por eso le llaman una cascada, porque viene uno seguidito del otro. Si me falta cualquier factor, esto se corta y no sucede la coagulación. Por el otro lado, la vía intrínseca se va a activar mediante la exposición de fosfolípidos. Entonces, la vía intrínseca, al exponerse o al entrar en contacto el factor 12 con fosfolípidos, va a activarse. El 12 activo va a activar al 11, el 11 me activa al 9, el 9 activa al 8, el 8 al 10, el 10 ahí interactúa el 5 también, el 5 viene y me ayuda a activar el 2 y luego el 1. ¿Okay? Pero todos caen siempre aquí en la activación del 2, del 1. ¿Ok? Yo no les voy a preguntar para que no se estresen con detalle cuál es, que me digan cuáles son los factores de la vía extrínseca. Dígame 5 factores de la vía extrínseca. Eso no es de mi interés porque les aseguro que hay muchísimos microbiólogos que el día de hoy no los conocen porque es más importante entender cómo funciona esta cascada y poder aprender a interpretar las pruebas de laboratorio. Porque pasa que yo puedo determinar si es la vía extrínseca la que está dañada en un paciente, si es la vía intrínseca la que se encuentra dañada en ese paciente. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, acá, como les mencioné, nosotros vamos a tener las vías de la coagulación. Aquí está nada más que les dimos vuelta. Aquí está la extrínseca y aquí está la intrínseca. Para la evaluación de la vía, nosotros tenemos 2 pruebas de laboratorio que se conocen como el TP y el TTPA. De un solo tiro les voy a hacer la mención porque yo los utilizo indistintamente. Están también los nombres de estas pruebas en inglés. Entonces, van a encontrarse TP o PT. Así lo puedo poner ahí. Puede estar también entonces aquí como al revés, como PT. ¿Okay? Y aquí el TTPA se puede encontrar como TPT. No me quedó tan mal.
Uy, no, es que ya está. Ok. Entonces, para si me oyen, mencionarlos distintamente. Ok. Como lo mencionan acá, hay diferentes factores que interactúan principalmente con cada una de estas vías. El factor 2, el 5, el 7 y el 10 se asocian principalmente a la vía extrínseca, mientras que el 8, el 9, el 11 y el 12 se asocian principalmente a la vía intrínseca. Estas pruebas que vamos a estudiar a continuación, el TP y el TTPA, son las pruebas que se utilizan para evaluar la cascada mediante la activación de una u otra. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a tener un reactivo que básicamente es un activador de la cascada de la coagulación. Yo les mencioné, la vía extrínseca se inicia ¿con quién? Con factor tisular. Entonces, mi reactivo que yo voy a utilizar para el TP es factor tisular más calcio, porque ya lo he mencionado muchas veces, el calcio es sumamente importante para que la sangre coagule, ¿verdad? Eso vean que es tan importante y es por eso que ahora ustedes pueden empezar a unir un montón de conceptos y decir, mira, con razón entonces, por eso es que los anticoagulantes lo que hacen es quelar el calcio, quitar el calcio de esta cascada. ¿Ok? Entonces, para hacer la prueba del TP, yo voy a utilizar mi factor tisular y calcio con el plasma del paciente, que es el que contiene todas estas proteínas, todos estos factores. ¿Por qué? ¿Qué estoy buscando yo? Ver que se cumpla la cascada por este sector hasta ver esta formación, que aquí lo que se va a ver es un coágulo formarse. Para lo que es el TPTA, yo voy a utilizar igual un activador de la cascada de la vía intrínseca. En este caso, ¿qué voy a utilizar yo? Fosfolípidos. Y ahí vienen, ¿qué más? Calcio. ¿Ok? El calcio es sumamente necesario acá. Entonces yo voy a utilizar mi activador con fosfolípidos, calcio y además el plasma del paciente que quiero evaluar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver esto primero antes de ir a ver cada una de las pruebas y de qué tratan como tal. Al final de cuentas, esto es todo lo que viene a ser la hemostasia como tal. Yo voy a tener, bueno, una agregación de plaquetas para tener mi trombo primario, ¿ok? Mi hemostasia primaria, ese trombo débil, ese trombo blando, ¿ok? Viene a formarme aquí y ayudarme con el trombo, pero tengo toda la cascada de la coagulación por los diferentes caminos. En resumidas cuentas, el objetivo de la cascada de la coagulación es esto: pasar todo el fibrinógeno, que es una proteína que tenemos en el cuerpo, que de hecho es mi factor 1, pasar este fibrinógeno a fibrina. La fibrina, como lo podemos ver acá, la fibrina se va a polimerizar y estos polímeros ya son estables. Bien, entonces, si yo tengo una activación de mi cascada donde el fibrinógeno pase a su fibrina y se formen esos polímeros, yo logro establecer ese coágulo ya estable. ¿Ok? Entonces la idea de la coagulación es esa. ¿Ok? O sea, pueden faltarnos muchísimas cosas, inclusive puede faltarnos uno de las vías podría estar dañada, que si la otra está bien y podría estar ahí compensando y ayudarme a cerrar las heridas mediante eso. Pero si yo no tengo fibrinógeno, estoy de que no puedo hacer nada porque el fibrinógeno se encuentra aquí dentro de la vía común. ¿Ok? Entonces, estos dos van a formarme este trombo. ¿Ok? Un primer trombo primario y luego ya tenemos el trombo estable gracias a la cascada de la coagulación. Una vez que la herida sane,
una vez que el proceso de sanación se haya dado, que la herida se haya cerrado, viene el sistema de la fibrinolisis, el cual tiene una enzima llamada plasminógeno que se transforma en plasmina, y esta plasmina viene y rompe el trombo. Lo empieza a cortar, liberando productos de degradación de fibrina. Ya dijimos, ese trombo tiene un montón de fibrina ahí, entonces esta plasmina empieza a cortar el trombo y estos es la basura que se genera. Y es importante, ya vamos a determinar, porque esto también lo podemos evaluar para poder saber cómo está el sistema de la fibrinolisis, y va a tener unas funciones importantes que vamos a ver más adelante. Esta es una tabla que nos detalla mucha información sobre las pruebas de la hemostasia. Claramente, como ya tenemos que considerar la hemostasia primaria, el recuento de plaquetas, que tiene que estar dentro de su rango normal. El tiempo de hemorragia es una prueba antiquísima que ya no se utiliza. Era una prueba donde lo que hacíamos era hacerle una cortada a un paciente, así como lo oyen, vengo y le hago, venga, partirle un hueco en el brazo, y le tomo el tiempo que usted tarda sangrando. Entonces se sabía que usted en menos de cierto tiempo, usted tenía que cerrar esa herida. Si no lo hacía, usted tenía algún problema de coagulación. ¿Okay? Era solo un poquito invasiva, nada más. Ya actualmente, claramente eso ya no se utiliza. La gente no anda cortando a los pacientes por gusto. Por profesión sí, pero por gusto no. Tenemos otras pruebas. El PFA 100 es la prueba que yo les comenté la clase anterior que tenemos para poder evaluar si existe o no, o mejor dicho, permite evaluar si el paciente está consumiendo, por ejemplo, una aspirina. Me evalúa la funcionabilidad de las plaquetas. Es una prueba que se conoce así. De hecho, ya ahorita creo que anda como por PFA 200. Luego tenemos nuestros tiempos de coagulación. Ya vamos a hablar, de hecho voy a dejarlos acá porque ya seguido de esto vamos a hablar de cada una de esas pruebas individualmente. El fibrinógeno es otra prueba de laboratorio que se puede hacer en la coagulación, que es literalmente medir las reservas de fibrinógeno que tenemos en el organismo. Me lo decía una colega, el fibrinógeno, ustedes pueden imaginarse lo que son como los ladrillos. Si yo no tengo ladrillos, yo no puedo tapar ese hueco. ¿Qué? Entonces, podemos evaluar. Mira, es que este paciente no está sanando, no está cerrando sus heridas. Pero ¿y tendrá suficiente fibrinógeno? Pum, se le hace una prueba de fibrinógeno y no tiene suficiente fibrinógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le ponemos fibrinógeno. ¿Alguno de ustedes aquí ya ha llevado banco? Nadie. ¿O lo está llevando? Todavía no, me adelanté. Ok. Para que vayan preparados supongo que es el siguiente cuatri. Es que creo que Cinemato no se puede llevar banco, creo. No sabía, pero tiene sentido. Ok, el fibrinógeno, cuando lleven banco, de un solo tiro se los van a preguntar. El fibrinógeno, nosotros aquí en Costa Rica hay dos formas de dárselo a un paciente, por así decirlo. Ahí, vamos a ver, y creo que en Costa Rica no, o sea, a nivel general, uno puede darle a un paciente fibrinógeno puro, por así decirlo, ¿verdad? Un reactivo que es fibrinógeno, ¿verdad?
el cual es bastante caro. Yo no estoy seguro si aquí en el país hay. Entonces nosotros lo que hacemos acá es dar uno de los componentes o de los derivados de la donación, que se conoce como el plasma fresco congelado. Que el ya me confundí. ¿Es el plasma? Sí, sí es el plasma. Déjeme chequear nada más. Perdón, no, sí, los confundí. No es el plasma, yo decía, no es el plasma jamás. Es los crioprecipitados se llaman. ¿Ok? Entonces, cuando un paciente, en este país, cuando un paciente se le determina que tiene el fibrinógeno bajo, lo que hacemos es colocarles unos de los derivados de la sangre que se conoce como los crioprecipitados. ¿Ok? No voy a entrar más en detalle, eso lo verán en banco de sangre, pero ya tienen ahí una pregunta de quiz. No sé si le preguntan esos quiz, pero ya le pueden decir ahí al profesor Manrique que ustedes saben que a partir de los crioprecipitados son una gran fuente de fibrinógeno. Ok, bueno, también tenemos las opciones de evaluar factores individuales, pero es un poco, tal vez un poco no, es muy costoso, ¿verdad? Yo no voy a ir a hacerle 13 pruebas distintas a un paciente de diversos factores porque son caros, pero ante ciertas patologías sí es importante determinar la ausencia de algunos factores. Esto va a ser muy importante para uno de los temas que van a exponer en las presentaciones. ¿Ok? Entonces, los compañeros que les toquen los temas, ahí ya verán cuando investiguen, verán que hay una patología que se caracteriza por la ausencia de uno de los factores especialmente. Y luego también podemos medir lo que les comenté. El PFD son los productos de degradación del fibrinógeno o esos productos de degradación de la fibrina. Cualquiera de los dos. Productos de degradación del fibrinógeno, productos de degradación de la fibrina. O también se le conocen como el dímero D. Okay, entonces, para evaluar esta parte de aquí abajo, de ver si se están rompiendo los trombos, evaluamos el dímero D. ¿Okay? Vamos a ir entrando en detalle en algunas de estas pruebas que son las que nos interesan. Ok, vamos a hablar primero de el TTPA. ¿Okay? El TTPA es el nombre o las siglas para el tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Ok? Y cuidado siempre con el activada porque mucha gente se enoja si solo... Uno está muy acostumbrado a decirle solo el TTP o el TPT. Ay, hágale un TPT. Pero en la actualidad se han puesto como muy críticos a que usted le agregue esa A al final. Porque es que tiene que ser activada, porque es que si no es activada, no se da la reacción y no sé qué, y ya no sirve. Entonces, bueno, son curiosidades. Entonces, acostúmbrense a llamarlos el TPTA o el TTPA. ¿Ok? Entonces, como yo les comenté, esta prueba vamos a utilizar fosfolípidos, ya que esta es la que nos va a evaluar la vía intrínseca. Ok, entonces yo lo que estoy haciendo con esta prueba es literalmente agarrar el plasma del paciente. Vamos a ver, pregunta, esta es una pregunta que deberían ustedes saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre el suero y el plasma? ¿Y en qué tubos puedo obtener yo suero y en qué tubos puedo obtener yo plasma? Profe, el plasma se obtiene en el tubo rojo y es cuando se forma el trombo, entonces él se precipita y el plasma queda ahí arriba.
y el suero queda en el tubo morado cuando lo centrifugan y se separa la sangre. Plasma del rojo. ¿Todos están seguros de ahí? No, profe. El suero es del rojo y en el de el BES también se hace con el suero, si no me equivoco. Ok, vamos a ver. Primero, vamos a ver así. ¿Cuál es la diferencia entre el suero y el plasma? Profe, que el suero no contiene factores de coagulación. El suero no contiene factores de coagulación. Ok, eso está bien. Eso está muy bien. Esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿en qué tubo tengo yo factores? ¿Y en cuál no? En el morado tiene el quelante de calcio, digamos. Ok, en el morado tengo entonces. Un anticoagulante. Ajá, ¿y ahí qué voy a obtener entonces? ¿Suero o El plasma? plasma. Ok, El plasma. Igual en el de coagulación. correcto. Ok, Es que entonces, hagamos un resumen. La diferencia entre suero y plasma, como nos lo dijo la compañera, es la presencia o ausencia de factores. En el plasma yo tengo mis factores de coagulación. En el suero no. ¿Ok? Ahora, en todos aquellos tubos que contengan un anticoagulante, yo voy a obtener plasma. Porque estoy evitando que mis factores se consuman, que se utilicen, porque la sangre no se está coagulando. Llámense en tubos morados, celestes, verdes. ¿Ok? Pero en los tubos rojos o amarillos, en los que ustedes los dejan ahí 2, 3 minutos y se forma un trombo, ustedes los ven, se forma una gelatina. Ahí lo que vamos a tener entonces es suero. ¿Ok? Eso es algo importante para la carrera, digamos, en general. Es muy bueno que lo sepan. Ok, entonces, yo necesito para esta prueba plasma, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo utilizo suero para hacer una prueba de coagulación? Di que nunca se va a activar nada. Nunca se me va a formar un coágulo. Nunca, porque ya esos factores se consumieron. Entonces yo ocupo que los factores estén intactos. Muy bien. Entonces, en la prueba del TTP, en realidad, en general, las pruebas de la coagulación, voy a devolverme aquí un segundo. Las pruebas de la coagulación, estas dos, lo que yo estoy buscando es activar la cascada para llegar a este punto. Entonces yo tengo que esperar ver la formación aquí de un trombo. ¿Ok? Ese es el objetivo de mis pruebas de la coagulación. Como se llaman tiempo, yo lo que estoy midiendo es tiempo, es cuánto tardo en que se dé la formación de ese coágulo. ¿Ok? Bien, que aquí lo dice, tras lo cual se anota el tiempo que tarda en establecerse el coágulo. Normalmente, ¿qué pasa si yo tengo una alteración en mi TTP? Bueno, pues que entonces yo puedo asumir que alguno de los factores involucrados en la vía intrínseca esté mal. ¿Cuál? No sé. No puedo saberlo de esta forma. Solo sé que es algo de esa vía. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo les puse un video
Esto lo van a ver, creo que vi que mañana tienen clases sobre esto, ¿verdad? Pero aquí hay un video en YouTube, hay un montón de videos donde ellos hablan y de hecho realizan el proceso, pero me da pereza la música, entonces mejor se los comento yo. Entonces, ¿qué materiales vamos a requerir? Yo voy a requerir, de hecho aquí hacen creo que una lista, no me acuerdo. A ver si se hacen aquí una lista. Vamos a ver. Sí, me gusta esta lista. Yo voy a requerir, y esto lo tienen en el manual, porque lo escribí yo. Plasma. ¿Ok? ¿Ok? Ocupamos un tubo celeste. ¿Qué necesitamos hacerle a ese tubo celeste? Vamos a... Centrifugación. Correcto. Hay dos corrientes de pensamiento con la centrifugación. Hay una gente que dice que se centrifuga a temperatura ambiente, hay otra gente que dice que no, que se centrifuga en temperaturas de refrigeración. Hay diversos pensamientos, ¿verdad? No es el día de hoy para discutirlos. La verdad es que hay literatura que respalda las dos opciones, entonces cualquiera de las dos, la verdad. Y van a ver que de hecho muy pocos lugares lo utilizan en frío, pero la mayoría utiliza centrífugas a temperatura ambiente. Bueno, en este caso vamos a hablar claramente del proceso manual, ¿verdad? Este es el procesamiento manual de estas pruebas. Ocupamos la muestra del paciente ya centrifugada, entonces tenemos el plasma como tal, el reactivo como tal y calcio. Un baño a 37, pipetas, tubos de vidrio, tubos de plástico con reacción de la muestra, la centrífuga y el cronómetro. Importante el cronómetro, importante el baño María 37, claramente el tubo de vidrio, las pipetas, muestra y demás. Vamos a poner un poquito más rápido porque esto dura muchísimo. Ok, entonces, lo primero que ella está haciendo es que agarra el reactivo y lo coloca en el baño María. Ok, ahora también va a agregarle la muestra. Ok, esto así como está, lo vamos a dejar incubando por unos cuantos minutos, cerca de 2 a 3 minutos es lo que se recomienda para TTP, por lo general 180 segundos. Ok, ahora una vez que ya yo lo tengo a 37, durante aproximadamente esos 3 minutos, yo voy a proceder a agregar el calcio. Pero vean el movimiento de aquí del video. Es agregar el calcio e inmediatamente poner a correr el reloj. Importante también que vean que cuando él agrega cada una de las sustancias, es tratar de colocarlas en la base del tubo. ¿Por qué? Porque si yo lo tiro desde arriba, hago un espumero, 2, empiezo a activar los factores y después 3, puede que me quede la mitad de la muestra en la pared y ya se midió mal. ¿Okay? Estos volúmenes son bastante pequeños, por lo general son como 100 de cada uno o 50, dependiendo de la prueba y dependiendo del reactivo. Pero bueno, entonces, ahí es donde él viene. Ajá. Entonces, ven, apenas lo agrega, el tiempo, ahí lo hizo tiradísimo, era malísimo. Y se mantiene en homogenización y se mantiene ahí. Vean que él lo homogeniza cierto tiempo porque la vía intrínseca es la vía lenta. Entonces uno sabe que tiene cierto tiempo que lo puede mantener ahí. Tenemos que tratar de mantenerlo la mayor parte del tiempo sumergido bajo el baño María para que no perdamos esos 37 grados de temperatura. Entonces ven que los sube, los revisa, porque tenemos que estar revisando a ojo que se forme ese coágulo. Esta es la parte difícil. Vean, ahí lo menea, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Y ahí ya lo frenó.
Él ya lo vio, ahorita nos lo muestra. Que digamos, claramente aquí es un poco difícil de ver, pero ven ahí el coagulito. $42. El rango de referencia para este valor es de 35 a 35. Esta es una prueba que tenemos esta opción de hacerlo manual, pero resulta que es bastante difícil. Bastante difícil estandarizar los ojos y que todos veamos ese coágulo formarse en el mismo momento, ¿verdad? Entonces tiende a variar mucho los resultados de una persona a otra. Por eso se han establecido, se han creado equipos automatizados que determinen cuándo se forma el coágulo. Gracias a esto, por lo menos digamos que es el mismo ojo calibrado al mismo momento que va a decir siempre cuándo se forma el coágulo. Entonces se estandariza un poco esta medición. Pero una pregunta. Sí. Es que me perdí, digamos, él agregó el reactivo, ¿verdad? Y además del reactivo, ¿le agregó el calcio o el reactivo ya venía con el calcio? En el caso, esa es una buena pregunta y es algo a tomar en consideración. Y es porque es una diferencia entre lo que es el TTPA y el TP. El TTPA, vamos a tener el reactivo y el plasma del paciente juntos atemperándose por 3 minutos. ¿Ok? Luego, esos dos juntos, yo les agrego el calcio para empezar la reacción. ¿Ok? En el caso del TTPA, el calcio viene por aparte y se agrega por aparte y es quien inicia la reacción. ¿Ok? Vean que él hasta que agrega el calcio, vean que este es de hecho, aquí está, ahí está el calcio. Hasta que él agrega el calcio, empieza a correr el cronómetro. Ahí me hizo horrible porque lo tiró altísimo y, ¿verdad? Pero bueno, técnicas. Ok. Ok. Entonces, el TTPA va a utilizarse de esa forma. Vamos a evaluar cuánto tarda desde que yo agregué el calcio hasta que se evalúa, hasta que ya sea la formación del coágulo. Eso es hacer la prueba de TTPA. Y con esa forma yo pues, si mira, se formó, sí, en el tiempo que está, sí. ¿Ok? Está bien ese paciente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que lo usual, lo más usual es que tengamos tiempos que se alarguen. ¿Ok? Que se alarguen, que se vayan más allá del tiempo del rango. Aquí nos ponen un ejemplo de un rango, ¿verdad? Por ejemplo, dice 29-37. ¿Verdad? Ya los rangos van a variar y yo no les quiero hablar aquí de rangos porque va a depender mucho, porque los rangos en coagulación dependen mucho del reactivo y del equipo que se esté utilizando. ¿Okay? Entonces, si ya yo veo que mi tiempo de coagulación, que mi TTPA se pasó y está en 45, bueno, debe ser que puede tener algún problema con alguno de los factores. ¿Cuál? No sé. Mira, tengo el tiempo más corto. Uy, no. Puede ser que hay algún activador, puede ser que esté molizada la muestra, puede ser que esté mal. Entonces, por lo general, uno a valores alterados en coagulación los repite, los hace por duplicado. Principalmente cuando son de forma manual. En equipos automatizados uno confía un poco más. Con la prueba del TP, que se llama tiempo de protrombina, este tiempo de protrombina va a ser la prueba que nos va a evaluar la cascada de la coagulación mediante la vía extrínseca. ¿Ok? En este caso, mi reactivo
que viene con factor tisular ya tiene el calcio. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es agregar la muestra del paciente, la tengo a 37 grados, y le agrego el reactivo que tiene factor tisular y calcio, y apenas agrego pongo el cronómetro. Esta es la vía rápida. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, como lo digo, es bastante rápido. Aquí hay un video también. Este tiene mejor música, bajarla. Puros punchis. Eso me hizo mucha gracia. Vean, ahora no sé si lo verán desde ahí, pero me hace mucha gracia. Vean el comentario aquí arriba. En el primer mundo se utilizan tips nuevos y luego se descartan. Si esto es inviable, debe asegurarse la máxima limpieza de los materiales utilizados. No reciclen puntas. No. O sea, aquí, si ustedes van a tomar diferentes muestras, en cada muestra es una punta diferente, porque si no se están pasando lo de una muestra hacia la otra y la están contaminando. Ahora, si ustedes tienen varias muestras y a todas les va a agregar el mismo reactivo, a eso sí lo puede hacer. Pero tengan en cuenta que yo no puedo hacer esto aquí, ¿verdad? Yo no puedo agarrar 4 muestras y echarles a las 4, porque como las voy a estar viendo, y se me parten los ojos. Y no tengo tampoco 4 cronómetros para estarlos revisando. Pero aquí, esto es lo que tiene la coagulación. Hay que ir una a una. Pero bueno, él recicla los tips, vea. Ahí lo limpia, y lo pone en la servilleta para más tarde, vea. Vea, está usando el otro. No, amigo, no. Ah, tiene agua ahí seguro. Y lo limpia. Y lo guarda para más tarde. Eso no se hace. Ok. Entonces, él agregó el reactivo primero, ¿verdad? Él agregó el reactivo, lo tiene ahí en su incubadora. El reactivo para el... Aquí lo que se obtiene, o sea, yo dije que en el otro eran 3 minutos. Aquí con un solo minuto ya es suficiente para iniciar la coagulación. La idea es que tanto reactivo como la muestra se encuentren a 37 grados. Por lo general, el reactivo se coloca primero ahí en el baño María, porque el reactivo de la coagulación se mantiene en refri, porque es muy lábil y con la temperatura se me va. Un reactivo de la coagulación, ya sea TP o TPT, a temperatura ambiente me dura 8 horas. Si se mantiene en refrigeración me dura 10 días, perdón. Y 8 horas. El 8 horas sirve bien. O sea, si yo lo dejo a temperatura ambiente me dura 8 horas y si yo ya lo dejo en refrigeración me dura 10 días. Entonces lo usual es sacarlo, usarlo, guardarlo, sacarlo, usarlo, guardarlo y así todo el día. A menos de que ustedes sepan que lo van a gastar, entonces ahí sí lo pueden dejar afuera. Pero entonces, bueno, ya él tiene ahí su reactivo. Ahí agrega la muestra e inmediatamente pone el reloj. Aquí ya hay algo mucho de experiencia y es el hecho de eso. ¿Ven lo que él hace? Él lo dejó 10 segundos ahí en el baño, sin moverlo, sin nada. ¿Por qué? Porque ya uno sabe con el tiempo y con la experiencia que los tiempos de coagulación, un TTPA no va a ser menos de 20 segundos. Entonces usted lo puede dejar ahí 20 segunditos. Lo homogeniza un poquito, pero lo deja bajo el baño María, no tiene que estarlo sacando. Y el TP, más bien los TPs duran aproximadamente unos 10 segundos. Eso es lo que se dura. En equipos automatizados, en procesos manuales tardan un poco más, creo que la media para un TP manual anda entre 13 a 15 segundos. Entonces vean ahí, ya él lo saca y lo empieza a revisar igual. Tiene otra técnica y lo mete, lo homogeniza y ya ahí lo frenó.
Ahí lo vio. Estuviera pescando, ¿no? Y ya ahí lo tiene. 16 segundos. Él aquí hace una mención y dice que es que él está utilizando un reactivo que ni siquiera sabe cuándo lo sacaron, seguro lo dejaron afuera y por eso le dio más tiempo. Lo cambia, eso es un nuevo reactivo nuevo. Y ahí está, 13 segundos. Aquí no nos muestra el coágulo, pero ese es el proceso. Okay, entonces, el TP nos va a evaluar la vía extrínseca. Ya les dije, la vía rápida. Por eso es que está tan rápida. ¿Ok? Va a ser sensible principalmente a todos los factores que se encuentren en la vía extrínseca como tal. Y tiene un par de particularidades. El TP, tanto el TP como el TTPA se reportan principalmente en segundos, porque son tiempos. Pero el TP vamos a tener un par más de formas en que los vamos a reportar. Antes de ver estas formas de reporte, vamos a ver algo adicional. Acá. Muy bien. Yo les estoy comentando que para evaluar la vía extrínseca vamos a utilizar el TTPA, ¿verdad? Y la vía extrínseca, el TP. Pero ¿qué pasa si yo tengo un problema en la vía común? ¿Quién evalúa este? Hay una prueba, sí, se llama el tiempo de trombina, pero no se usa acá. ¿Qué hacemos? Que con solo el TP y el TTPA yo indirectamente evalúo la vía común. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver. Yo cuando hago un TP, yo estoy evaluando la vía extrínseca, pero también evalúo la vía común. Todo el camino lo hace hasta acá. ¿Verdad? Cuando yo hago un TTPA, yo evalúo la vía intrínseca, pero también evalúo la vía común. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un TP, yo voy a tener aquí como un lapicito aquí, y yo veo que los valores de mis TP están bien, entonces yo tranquilamente puedo decir que la vía extrínseca está bien. Pues esa cosa salió como una V. Ay, ahora salió horrible. Clic. Ajá. ¿Ok? Pero que también la vía común está bien. ¿Por qué? Porque si mi TP hubiese dado mal, yo no puedo saber si es porque es un factor de la vía extrínseca o si es de la vía común. ¿Verdad? No puedo saberlo. ¿Cómo sé yo si falló algo acá o algo acá? No sé. Con solo eso no sé. Pasa lo mismo del otro lado. Si yo hago una TTPA y me da bien, entonces yo puedo decir que la vía intrínseca está bien y que la vía común está bien. Pero si esta me da mal, yo no sé cuál de las vías está fallando. Ahora, normalmente es por esto que cuando se hacen las pruebas de coagulación, a menos de que sean casos muy puntuales, lo usual es que se hagan las dos pruebas al mismo paciente. Porque si entonces yo hago un TP, por ejemplo,
y me da mal. Entonces yo digo, ay, juepucha, la vía extrínseca, no sé cómo está. Y la vía común, no sé cómo está. Pero al mismo paciente, a la misma muestra, le hago un TTPA. Ay, me quedó horrible. Y esta me da bien. Entonces decimos que la vía intrínseca está bien y que la vía común está bien. Entonces, ya con esta información yo puedo decir, mira, entonces si mi vía común está bien, esto ya también me confirma que esto está bien, hay un error aquí. El TP me falla porque hay un problema en la vía extrínseca. Porque esta vía común es la misma para las dos. ¿Ok? Pasa lo mismo al revés. Si yo tengo un TTPA y me da mal, pero mi TP me da bien, yo con mi TP confirmo que la vía común está bien y que hay un problema más bien en la vía intrínseca. ¿Les queda claro, chicos? Esto es el por qué nosotros hacemos solamente TP y TPT y ya estamos evaluando cómo está la vía común. Yo no tengo necesidad de hacer una prueba para vía común. ¿Todo claro? Ok, bueno, ese silencio, asumo que sí, que todo está muy claro. Muy bien, entonces, como les comenté, el TP se va a reportar en segundos, pero tiene dos formas adicionales de reporte. Uno se llama el INR. El INR son las iniciales de el Radio International Normalizada, o sea, que es la razón internacional normalizada. ¿Okay? Resulta que pasa lo siguiente. A diferencia de el TTPA, el TP, el reactivo de TP, ese factor tisular, va a provenir de diferentes orígenes dependiendo de la casa comercial. Algunos dicen que son de conejo, otros de ratón, otros, no sé, de otros animales. Okay. Estas variaciones en el factor tisular y en el reactivo me provocan que los resultados del TP varíen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo tres reactivos, o sea, tres reactivos de tres casas comerciales diferentes y le realizo un TP a la misma persona, o sea, la misma muestra con esos tres reactivos, es muy probable que me den diferentes valores. Que uno me dé 10, que el otro me dé 12 y que el otro me dé 13, por ejemplo. Mismo paciente, misma muestra. ¿Ok? Como les digo, eso depende de del reactivo que estemos utilizando. Entonces, para evitar que hubiese una confusión en los médicos y en la comunidad científica, porque, ¿qué pasa? Que usted tiene un médico y usted, mira, le estoy utilizando el reactivo A y sabe que el paciente tiene siempre TPs en 10 segundos. ¿Está bien? Pero resulta que se me acabó y tuve que comprar del reactivo C.
Y ahora ese mismo paciente me está dando TPs de 13 segundos. En coagulación, esa diferencia de 3 segundos es muchísimo. Pasar de 10 a 13 es muchísimo. Entonces, ya eso podría alertar o alterar al médico, que podría decir, mira, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este paciente que se está anticoagulando? ¿Qué sucede con él? Entonces, para evitar este tipo de confusiones, porque el médico dice, mira, pero ¿qué le pasó a ese paciente? Ah, no, doctor, tranquilo, es que cambiamos de reactivo. O sea, y el otro infartadísimo, ¿verdad? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, se creó este INR, que el INR busca estandarizar los resultados del TP. Sin importar el reactivo que se utilice, el INR va a ser el mismo para cada persona. Si yo me hago un TP con la persona, que digo, con el reactivo A y me da 10 segundos, mi INR es de 1. Pero si me lo hago con el reactivo C y me dio 13, mi INR es 1 también, porque se ha estandarizado gracias al INR. ¿Ok? Es simple y llanamente un cálculo. Es un cálculo donde se toma el tiempo del paciente entre un tiempo de un paciente normal y se eleva a un valor EASI. El valor EASI es el índice de estandarización internacional. Este es un valor que nos tienen que dar los fabricantes para poder calcular esto. Entonces, siempre que les pregunten el valor EASI, lo van a ir a buscar a la caja de los reactivos. ¿Ok? Tiene que venir ahí en un papelito, tiene que venir especificado por el médico como tal. Y la otra forma de reportarlo es en actividad. Para este caso, se utiliza una curva de calibración en donde yo genero una curva como esta. Entonces yo digo, por ejemplo, miren, la actividad de mi plasma es el 100% a los 12.3 segundos. Pero entre más pase el tiempo, menor es la actividad de mi vía extrínseca. Entre más pase el tiempo, más lento se formó ese coágulo. Por eso hay menos actividad. Entonces, a los 19 segundos tengo un 50%. Vea, en tan solo 7 segundos bajamos un 50%. A los 25 tengo un 34%. A los 32 un 25% y a los 65 un 10%. Esta es la curva que se genera. Es una curva logarítmica. Entonces nosotros tomamos estos valores, generamos la curva y luego de ahí, cuando tengamos un resultado, simplemente interpolamos. Que mira, que me dio 15 segundos. Entonces me vengo acá, hago aquí, aquí, listo. Mira, 73%. ¿Ok? Entonces son las 3 formas que nosotros vamos a reportar el TP. De las otras pruebas de laboratorio importantes que tenemos es el dímero D. Como les comenté, esos son los productos de degradación de la fibrina o del fibrinógeno. En este caso, resulta que, vamos a ver, yo no tengo una forma de medir en el cuerpo cuánto se está coagulando. ¿Ok? O yo no puedo saber dentro del organismo cuánta coagulación se está dando internamente. No tengo forma. Entonces, yo lo que hago es medirla indirectamente por la cantidad de coágulos que se estén rompiendo. Entonces, yo mido el dímero D y con el dímero D yo sé
por ejemplo, que si el dímero D está alto, es porque hay muchísima o hubo mucha coagulación y se están rompiendo esos coágulos. Es importante en diversas patologías. Una de ellas es el CID y otra que ha cobrado muchísima importancia en la actualidad es, es el COVID. Con el COVID, una de las fases del COVID es que al inicio se da una elevación de la coagulación. Se empiezan a generar muchísimos trombos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, al inicio de la pandemia, que mucha gente decía que moría por tromboembolismos pulmonares. Y eso era porque el COVID producía una gran cantidad de trombos que los empezamos a detectar gracias al dímero D. Entonces, vean que los valores del dímero D andan en 500, ¿ok? En 0.5, digamos, ¿ok? O en 500, dependiendo de las unidades. Y en pacientes con COVID llegaban a tener, yo vi picos de dímero de hasta 70,000, cual es absurdamente alto. Lo curioso es que yo no puedo diagnosticar algo con basura. Eso es basura. Y el dímero D lo que nos da es una idea de que se estén dando cosas, pero no es como que yo esté viendo que esa coagulación se dio. Entonces, fue un dilema fuerte para los médicos tomar decisiones a partir del dímero D. Pero si bien no se tomaron decisiones, el dímero D quedó como un marcador de pronóstico, porque indicaba si el paciente tenía un buen pronóstico o un mal pronóstico. Aquellos pacientes que entre más elevado era su dímero D, peor era el pronóstico, porque significaba que estaba coagulando demasiado internamente, que probablemente iba a tener un montón de isquemia, que probablemente iba a tener muchos problemas pulmonares. Entonces se utilizó muchísimo el dímero D. Chicos, ¿alguna pregunta? Claro, todo. Excelente, muy bien. Chicos, ya está. Entonces, los trabajos de investigación van a hacerse 5 grupos de 10 personas para hacer esto un poco más corto. Son bastantes, hagan un buen trabajo. Ahí viene una hoja, un documento. Vamos a ver si se los proyecto aquí para que lo veamos con las indicaciones. Claro. Ok, es un proyecto, chicos. Ok, 2 cosas. Es un proyecto que vale 20%, ¿verdad? No son 5 ni 10 puntos. Ok, son 20% de la nota. Pónganle el cariño que se merece. Aquí viene el desglose de las calificaciones. En el aula virtual salen los temas para que cada quien se matricule en el tema que gusta. Hagan los grupos a placer. El que no tiene cómo hacer un grupo, nada más escoge el tema y se matricula, y ahí después despliega los nombres de las personas que están. Tienen de aquí a la otra semana para matricularse. Quien no se haya matriculado en este periodo se queda sin proyecto. ¿Ok? Porque no voy a querer nadie matriculándose 2 días antes del proyecto y que no haya hecho nada. ¿Ok? No, actualiza, porque yo lo acabo de activar. Venció hace meses. Ay, sí, cierto, no le cambié la fecha. A ver, editar. Sí, le cambié la fecha ahí, pero no le cambié la fecha aquí.
Déjeme un segundo. Ajá, aquí. Estamos en julio. Ok, ahí está ya. Gracias. Muy bien, entonces, el objetivo del proyecto es que van a agarrar ese tema, van a investigar, van a leer, buscar información. Necesito que expongan, tienen de 10 a 15 minutos para exponernos esos temas, pero céntrense en la información pertinente al laboratorio. Que si me quieren contar la historia de cómo se descubrió, eso no es necesario. Que si lo quieren decir, bueno, está bien, pero hablen de eso 30 segundos o un ratito, como así, es que esto es muy curioso porque se cayó y lo descubrió, no sé, pero no centren en eso, en la exposición. Ocupamos que las cosas que les van a hacer a ustedes útiles en el laboratorio, eso es lo que vayamos a escuchar nosotros en la exposición. ¿Ok? Vean que vienen los parámetros. Calidad de la presentación. Entonces yo les voy a evaluar la presentación como tal, o sea, el documento de la presentación, la exposición como tal, la calidad, ¿ok? Cómo están exponiendo, ¿ok? Que no se traben, que no estén leyendo, ¿ok? Son 5 puntos. Calidad del contenido, que la información que nos den sea precisa y que sea interesante, que sea llamativa, que nos compete a nosotros. ¿Ok? El dominio del tema se va a hablar mediante preguntas al finalizar. Yo les voy a realizar preguntas a los participantes. El dominio del tiempo. Vean, chicos, a mí me parece inaudito. Se los comento porque sé que ustedes no tengo por qué, pero se los comento. Me parece inaudito que ni siquiera ganen. Esos son 5 puntos que les estoy regalando. Y solo hay 2 calificaciones. O tienen un 5 o tienen un 0. Si duran 9 minutos, con 59 segundos, tienen un 0. Y si duran 15 minutos, bueno, si digamos, no creo que duren 15 minutos, pero si duran 16 minutos con un segundo, tienen un 0. Tienen un rango de 10 a 15 minutos, porque eso denota preparación. Eso denota que practicaron, que midieron tiempos, que se prepararon. ¿Ok? Y van a realizar una hoja de resumen para sus compañeros de donde se van a realizar evaluaciones. Entonces eso también tiene una calificación como tal. La exposición, tienen que venir todos preparados para la exposición, tienen que venir listos para tomar las decisiones. Yo tomo la decisión quién expone, yo tomo la decisión quién responde las preguntas. Las preguntas son mías y también de profesores invitados que yo invito a estos tipos de actividades. Siempre invito a algún colega, probablemente al doctor Toribio o algún otro colega que tengo por ahí que son especialistas en hematología, que han venido ya a exposiciones años anteriores o cuatrimestres anteriores. Entonces ellos también van a realizar preguntas, pero también los compañeros pueden realizar preguntas como tal. ¿Ok? Entonces, todos preparados. Sí. ¿El proyecto va a ser presencial? Ok, vean. El proyecto se supone que está para que sea realizado de forma presencial, pero es un martes. Y a mí no me parece correcto. Suave, te da paz. A mí no me parece correcto que la universidad haya hecho cambios para evaluar, hacer los exámenes fines de semana para que ustedes no tengan que viajar entre semana y que nosotros hagamos exposiciones entre semana. Como tampoco les voy a quitar un laboratorio más, que ya tienen suficientes pocos, lo vamos a hacer de manera virtual. ¿Les parece a todos? Perfectísimo, profe. Sí, sí. Ok, avisados desde ahora. En la hoja dice presencial porque así está en el programa, pero nosotros vamos a hacer esa salvedad ahorita porque a mí me parece
Y ya o sea, lo he visto y es, o sea, salir un martes, imagínense que yo saldría el martes a las 9 de la noche con el segundo grupo y no, es terrible. ¿Ok? Entonces, si nadie tiene ningún problema, lo hacemos de manera virtual. Si alguien tiene algún problema, me escribe y le tiro encima a todo el mundo y digo, no creo que nadie tenga problemas. ¿Ok? Eso sí, condiciones para hacerlo virtual. Las personas, vean, asegúrense en tener una buena conexión. Quiero que las personas que estén exponiendo y que estén en el proyecto en ese momento tengan la cámara encendida. Los 10 participantes tienen de aquí a esa fecha para prepararse, buscar una conexión estable, estar en un lugar donde tengan cámara, tienen que tener micrófono, porque si yo digo, exponga Mario Barquero, profe, no tengo micrófono, ok, 0. ¿Ok? Es un trabajo de todos y la nota es de todos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el proyecto? ¿Alguna duda? Muy bien, chicos. Si no hay ninguna duda, si está todo claro, entonces lo dejamos aquí por esta semana. Nos queda una clase más, que es la de equipos. No se la pierdan, esa es muy interesante, es muy chiva. Y ya estamos casi que finalizando. Profe, recuerda habilitarlo para escribir en el lugar que queremos, o sea, en el tema, perdón. ¿Cómo? Que recuerda habilitarlo porque está con la fecha del año pasado y no nos deja. Ah, y todavía no le cambié el año, no me diga. No, a ver. Ya hay gente matriculada. Más bien, esta tarde. Aquí voy. Ya, vea, dengue está casi full. Movilidad precisa nocturna está casi full. En fin. ¿Ok? Ya están arriba, Irene. Todas. Subí la anterior, subí esta y subí la siguiente. Listo. Bueno, chicos, los dejo. Voy a tomar un poco de agua. Pasen buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe.